¿Me confirman si ya se puede ver, por favor? Ya, ya listo. Buenas noches una vez más, chicos. Como ya mencionaron, mi nombre es Marisela Chumán y el día de hoy vamos a ver el tema de anatomía de un Visual Abstract. Vamos a iniciar recordando lo que es un Visual Abstract y para qué sirve, que es algo que seguramente muchos de ustedes ya saben o ya han visto en estos días con las demás ponencias, pero igual vamos a hacer un pequeño recordatorio. Un Visual Abstract viene a ser una representación visual del contenido clave de un artículo científico. Lo que va a hacer el visual es resumir en una sola imagen tanto las partes más importantes de un artículo como son el objetivo, la metodología, resultados y también la conclusión. El objetivo de estos Visual Abstract no es reemplazar el artículo original y no reemplaza la lectura total del artículo, sino que busca llamar la atención del lector y motivarlo así a leer más el artículo en su totalidad. E incluso hoy en día ya algunas revistas científicas los han adoptado y en redes sociales se ha demostrado que aumenta drásticamente la visibilidad de un artículo científico. Vamos a ver ya más adelante que hay ciertas investigaciones que demuestran eso y más aún hoy en día que estamos con todo el auge de las redes sociales. Y bueno, para crear un Visual Abstract, lo que tenemos que tener en cuenta es qué estudió, cómo se hizo, qué se encontró y también qué significa. Ahora vamos a hacer una pequeña analogía con lo que son las películas, los trailers, las películas o también los anuncios que salen en los pósters. Por ejemplo, acá tenemos un póster de Avengers Endgame y podemos ver rápidamente que lo que resaltan son los colores, podemos ver los personajes, más o menos tenemos ya una idea para quien no sabe absolutamente nada de la película, de lo que podría tratar. Puede ser tal vez ciencia ficción, pero es algo muy llamativo que rápidamente, visualmente es muy atractivo y nos llama mucho la atención, como para poder más adelante buscar un tráiler para ver de qué trata y por qué no nos decidimos ya en ver la película por completo. Entonces, algo similar pasa con los artículos científicos y los visual abstracts y en general toda la divulgación científica. Por ejemplo, tenemos un visual abstract. Vemos que está con imágenes, con varios colores, pocas letras. Entonces, leemos el visual y nos llama la atención. Como consecuencia, vamos a leer el artículo por completo. Entonces, eso es lo que busca hacer la divulgación científica y en particular los visual abstracts, llamar la atención en aproximadamente 3 a 10 segundos y luego ver el artículo en su totalidad. Entonces, vamos a revisar un poquito de historia, cómo nacieron en sí los visual abstracts, quién los inventó, hay alguien que los creó o ya tiene unos años. Y bueno, quien se encargó de todo eso es el doctor Andrew Ibrahim, quien es un cirujano y también editor del JAMA Network y también del Annals of Surgery. Este doctor vio que había una forma sencilla de poder presentar los artículos al público en general de manera más sencilla, una manera también más práctica y didáctica. Porque muchas veces leer artículos que tienen muchas páginas, más que todos los que hacen revisión teórica, los que solemos leer en medicina, por ejemplo, incluso también los libros, suele ser muy engorroso y muy tedioso. Entonces, el doctor se dio cuenta que todo artículo puede ser resumido con lo más importante en un afiche pequeño de pocas dimensiones y con algunos textos e imágenes llamativas. Fue así como ya en un tiempo la revista Annals of Surgery empezó a hablar de este método y también se dio cuenta que tuvo buenos resultados en cuanto a la visibilidad. Entonces, ¿por qué creamos un Visual Abstract? En sí, crear un Abstract permite comunicar los hallazgos clave de una investigación de forma clara, atractiva y accesible. Sobre todo en un entorno donde estamos actualmente, donde la atención es sumamente limitada. Incluso ustedes mismos se habrán podido dar cuenta que en TikTok o los influencers, los creadores de contenido, tienen como objetivo captar nuestra atención en más o menos 10 segundos. Si no tuvieron 10 segundos, incluso hasta 3 para captar nuestra atención, lo que hacemos automáticamente es deslizar. Y eso, o sea, hoy en día, como estamos en el auge de las redes sociales, uno busca ser más rápido. Incluso tendemos a desarrollar cierto déficit de atención actualmente por todo el contenido que vemos a diario.
Entonces, la ciencia también se está adaptando a esto. Y una manera de hacerlo es mediante los millones de herramientas de divulgación científica. En particular ahora lo que estamos hablando son los visuals, ¿no? Entonces, este formato lo que hace es facilitar el mensaje principal del estudio y que éste pueda ser comprendido de manera rápida. E incluso, y aún más importante, por aquellos que no saben absolutamente nada del tema, porque es muy diferente hacer un visual para una persona que es estudiante de medicina, que es investigador, a hacerlo para alguien que no sabe nada de medicina, como un paciente, el público en general, o, como hacemos, o cuando hacemos las campañas médicas, por ejemplo. Entonces también la estructura ahí cambia un poquito porque el público es diferente. Y además, pues lo importante es que integra los elementos visuales con contenido científico. Esto también a su vez va a estimular a la memoria e incluso mejorar la retención de toda la información. Lo cual también pasa cuando ustedes estudian. Es más fácil estudiar anatomía, por ejemplo, dibujando con colores, con gráficos o haciendo un esquema. Es mucho más digerible visualmente a que leas un montón de páginas o un texto de corrido. Es por eso que muchas veces la gente no lee o incluso nos hemos vuelto un poco perezosos en cuanto a la lectura de artículos y la lectura en general. Entonces, este tipo de herramientas favorece la visibilidad del artículo, ya que es más probable que sea compartido en las redes sociales, a diferencia de compartir un mini resumen. Todo contenido de redes sociales que contenga una imagen se ha demostrado que suele ser más compartido, tiene más vistas, tiene más likes. Entonces, eso también pasa en lo que es la divulgación científica. De esta manera también podemos aumentar el alcance del trabajo y también promovemos la interacción con otros profesionales, otros investigadores, incluso también con el público en general. Eso es muy importante cuando ustedes también están iniciando en la carrera de investigadores. Pueden, por ejemplo, he visto un montón de doctores, no solo a nivel nacional, sobre todo en el extranjero, suelen incluir los Visual Abstract, por ejemplo, en LinkedIn, que es una herramienta laboral que seguro la van a conocer o ya la conocen ustedes. Se usa más que todo para empleabilidad, redes de contacto, incluso buscar ofertas laborales. Entonces, he visto ya a varios doctores que comparten el resumen bastante breve de su artículo, una imagen, un visual abstract y el doy el artículo para que puedan ver el artículo por completo, ¿no? Entonces, es lo que ya se está usando mucho hoy en día. Entonces, vamos a ver justo este ejemplo de acá, es lo que les comentaba que pasó con el doctor Ibrahim de la revista Annals of Surgery, donde efectivamente lo que nos dice el artículo es cómo los visual abstract aumentan la visibilidad de un artículo. ¿Qué es lo que podemos ver a simple vista, no? Tenemos tres espacios con colores, tenemos una cámara, algún símbolo como que quiere decir de compartidos, ¿no? Que para los que usan Twitter o X representa los retweets y un archivito con letras que podría ser un artículo, ¿no? Entonces, fácilmente yo ya sé más o menos de qué trata ese artículo, simplemente sin leer ninguna letra, veo las imágenes y me imagino de lo que puede tratar. Podemos observar acá cómo la difusión en redes sociales se incrementó, básicamente duplicó la cifra inicial. Al inicio, por ejemplo, fue de 3.000 personas y después de publicar el artículo junto con su visual aumentó a 23.000 personas. Y esto, cuando hablamos de redes sociales, es realmente bastante, ¿no? No es lo mismo que tengas 50 vistas o 50 likes a 500, ¿no? Es realmente bastante. Ahora, si nos fijamos solo en los retweets, vemos que cuando se usó el Visual Abstract, aumentó de 11 retweets a 92. Y lo más importante, ¿no? Que es nuestro propósito en sí, las visitas de los artículos también se duplicaron, un poquito más la mitad, ¿no? Al inicio fue de 65 y luego cuando se publicó el Visual Abstract aumentó a 175. Entonces aquí podemos ver cómo se ha demostrado, ¿no? No es que solo hablemos y digamos, sí, se ven bonitos los visuals, se ve bien el color, está bonito, pero o sea, se ha demostrado mediante evidencia científica que efectivamente pues aumenta la visibilidad de los artículos publicados. Entonces, ¿cómo es la anatomía de un visual abstract? ¿Qué es lo que debe tener? ¿Hay en sí algo que se debe seguir sí o sí? De manera general, un buen visual abstract tiene que responder estas 5 preguntas. Primero, ¿cuál es el tema? ¿No?
Generalmente, y hay un detalle que lo vamos a ver más adelante con respecto al título, que debe ir en la parte superior. Algunos eh, recomiendan que el título debe ser un poco más corto. Otros dicen que debe ser el título completo. En lo personal, yo recomendaría que depende mucho del público objetivo. Por ejemplo, si hablamos en un contexto de ustedes que pertenecen a sociedades científicas y que muchas veces quieren publicar los visuals de su producción científica propia de cada sociedad, les recomiendo que, como su público es los estudiantes, ¿no? Pongan el título completo. Pero si queremos, por ejemplo, usar un visual en una campaña médica, lo cual se puede hacer, les sugiero que coloquen en el título lo más importante que quiere decir ese visual asset, ¿no? Porque a la gente no le va a importar que es un estudio prospectivo, que es una revisión sistemática, ni siquiera lo va a entender. Entonces, la estructura que les muestro es bastante adaptable de acuerdo al público que ustedes están yendo. Por supuesto que si lo van a compartir en un congreso, en la SOCIMED, por ejemplo, que hacen los congresos y los concursos que también hay hoy en día de Visual Arts, deben colocar todo completo, ¿no? Lo siguiente también y más importante, el objetivo. eh, Generalmente el objetivo principal, qué metodología se usó, qué se encontró y qué significa, cuál es su implicancia en la salud pública. Y los componentes claves, que son la base prácticamente de todo artículo, de todo Visual Abstract, el título, como ya les mencioné. El contexto visual o textual debe ser mínimo, ¿no? Generalmente una frase o un icono que pueda ubicar al lector el objetivo principal. Los métodos pueden ser un icono, una flecha, pueden ser diagramas. Les sugiero no colocar, por ejemplo, estudio, observacional, analítico, transversal, en adultos, del hospital, tal, tal. No. Todo lo que podemos expresar con frases o con palabras, podemos usar pequeñas palabras claves y algunos iconos. Por ejemplo, si hablo de un hospital, utilizo el icono de un hospital. Puedo colocar de frente transversal analítico. Si hubiera más mujeres, coloco una imagen que representa a una mujer. Si tuve una asociación, coloco un pulgar para arriba. Si no hubo asociación, coloco un pulgar para abajo, algo así. También es importante los resultados, no colocar todo, sino colocar lo más importante. Usar, por ejemplo, porcentajes, números, diagramas, o el dato que sea más impactante para tu público objetivo. La conclusión debe ser clara, no debe tener muchos renglones. Y las referencias, no siempre debemos citar al autor. Y si ustedes quieren, incluso también pueden colocar el nombre de la persona que hizo el Visual Abstract, porque no siempre el autor del artículo es el que hace el visual. Entonces también se merece cierto reconocimiento de la persona que lo elabora. Eso solíamos hacer, por ejemplo, en Sociedad hace algunos años. Y bueno, la referencia o la cita puede ir abajito, pero tiene que ser visible, ¿no? Ahora, este es un esquema básico que nos enseña, por ejemplo, el Sevier. Lo pueden ver en su página. Hay un montón de ejemplos, un montón de esquemas. No es que sí o sí se deba cumplir ese esquema, simplemente es una sugerencia. Igual vamos a ver en un momento algunos ejemplos para que más o menos se guíen. Como les mencioné, en la parte superior, siempre el título. Ven más o menos cómo son las dimensiones, ¿no? Incluso acá nos dan el tamaño aproximado de letras que debe tener cada parte. El título que resalte por sobre todo, en la partita de acá, yo suelo colocar, por ejemplo, solía colocar el objetivo del artículo. Acá lo divido en tres cuadrados, por ejemplo, un contexto, puede ser acá la introducción, el objetivo. En el texto de en medio pueden colocar los métodos, la metodología. Y en la parte de acá, el outcome principal o incluso también los resultados y conclusiones. En la parte inferior también es importante porque lo que nos recomienda acá el Sevier es que si vamos a publicar en una revista, sí o sí debe ir el logo de la revista y su nombre. En la parte de medio pueden ir algunos detalles del autor y acá también pueden ir las referencias, ¿no? Que sí o sí tienen que estar para saber de quién es el artículo y que se evidencie cuál es el autor. Acá, por ejemplo, lo que también nos recomiendan, y lo he visto muy interesante, que antes no lo hacíamos, al menos yo no lo he hecho, es colocar el pequeño código QR que nos lleve directamente al artículo, para que la persona pueda leerlo por completo. Acá también tenemos un ejemplo
de lo que son los componentes de un Visual Abstract efectivo. De igual manera, como les comenté en Annals of Surgery, que básicamente fue la revista pionera que implementó los Visual Abstract, vemos que siempre resalta el título en la parte superior y antes de ver las partes, lo primero que llama tu atención que es, ¿no? El título porque está grande y las imágenes, obviando todo lo que nos saca. ¿Esto qué es? Vemos que puede ser transfusión sanguínea, ¿no? Sangre, vemos un hospital y vemos una gotita que puede ser sangre, ¿no? Entonces ya más o menos tengo una idea de lo que puede tratar mi artículo. Entonces vemos que el artículo es el impacto de tratamiento con hierro de anemia por déficit de hierro antes de una cirugía abdominal mayor. Entonces podemos ver cómo acá ha aumentado, ¿no? Disminuyó, perdón, el porcentaje de pacientes que requerían transfusión de sangre. Luego tenemos acá que también esto disminuyó la estancia hospitalaria de 9,7 a 7 días en promedio y también hablamos de la hemoglobina como aumentó de 0,9 a 1,9 en 4 semanas. Entonces, así más o menos debe ser un visual abstract, sin necesidad de que leas tanto texto, ves las imágenes y sabes más o menos de qué es. Acá tenemos el resumen de cada uno de los outcomes, por ejemplo, acá tenemos las claves, el contenido visual correspondiente a cada outcome que estoy estudiando. Acá han hecho mucho más énfasis en lo que son los resultados. Acá también vemos algunos datos que se encontraron en el estudio, pero que lo pusieron de una manera más didáctica, con flechas, y acá una pequeña explicación entre paréntesis, ¿no? Es un visual bastante resumido, y podemos tener también otros ejemplos. ¿Qué es lo que va abajo? Como les mencioné, la citación y la imagen de la revista donde fue publicado. Como les digo, depende, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver por acá eh, otros artículos que son, por ejemplo, de CPPC Socimep, la acá que tenemos la revista La Mansor. Depende mucho en dónde voy a publicar mi artículo. En este caso, este visual está en la revista de Annals of Surgery, entonces como el visual va a ser publicado ahí, han incluido su logo, ¿no? Pero si ustedes lo van a colocar en su sociedad científica, pueden colocar el logo si es un artículo propio, el logo de su sociedad, ¿no? Colocar que fue elaborado por tal persona y las letras correspondientes. Entonces, todo esto puede variar en cuanto al formato, pero sí o sí debe tener lo más importante que les mencioné. Ahora, algunos consejos para realizar un buen visual abstract. Primero, con respecto a la tipografía, esta debe ser grande, debe ser clara. Tratemos de no usar muchas cursivas. Hay algunos tipos de letra que son un poquito decorativos o que no suele ser muy fácil de leer, ¿no? Entonces, la idea no es saturar con tanto texto, y mucho menos con una tipografía que, en lugar de dar ganas de leer, más bien te fastidia un poco visualmente. La paleta de colores debe ser más o menos de 2 a 3 colores armónicos, ¿no? La idea es usar los contrastes con alguna intención. Por ejemplo, podemos utilizar el rojo para resaltar los riesgos o el color verde para algunos resultados positivos. Los iconos e ilustraciones que tengan sentido, no vamos a colocar un etoscopio porque sí, cuando hablamos acerca de metabolismo hepático, por ejemplo. Entonces, la idea de los iconos y las imágenes no es que adornen al Visual Apps, sino que se relacionen con lo que yo estoy colocando en el texto y también con lo que habla el artículo en sí. Con respecto al espacio en blanco, no debemos temer en dejar ciertas zonas vacías, sino que eso también ayuda para que visualmente el contenido no sea tan cargado. Las flechas, conexiones también son importantes porque de alguna manera guían la lectura o le indican a la persona que está viendo el visual por qué parte va a empezar a leer, ¿no? Y también usarlas, por ejemplo, las flechas como conexión para indicar cuando es causa-efecto o alguna progresión. Y lo más importante, antes de hacer un visual abstract, siempre deben pensar que es un visual abstract no que hago para mí, porque yo ya leí el artículo. Si yo lo voy a hacer, ya leí el artículo. Y un dato también importante, que es algo que me dijeron hace años, es que no solo coloques el resumen, porque es un error que la mayoría comete, ¿no? Ya hay que hacer un visual abstract porque nos dan puntos en el RUA de CPPC, o porque nuestro director, nuestro presidente nos va a dar un regalo, ¿no? Y ya mientras más leo más resúmenes y hago
los visuals. No, tampoco es así, ¿no? La idea es que tú leas todo el artículo y de acuerdo a lo que leíste, saques lo más importante, porque muchas veces se obvian muchas cosas, muchos resultados en los resúmenes. La idea es leer todo el artículo. Y ahora vamos a ver este ejemplo de la revista El Cuerpo Médico del Hospital del Mansor. Acá tenemos, vamos a empezar viendo la paleta de colores. Vemos entre tres, casi tres colores, ¿no? A predominancia de un verde agua. En la parte superior vemos el título del artículo, vemos también el objetivo, analizar un brote de enfermedad de Chagas oral aguda ocurrida en Sucre, Colombia, ¿no? Vamos por la parte de acá, materiales y métodos, vemos como acá nos dice más o menos una secuencia, vemos acá el tipo de estudio, calendario que nos dice más o menos el periodo, personas, nos habla de los casos, evaluación de pacientes hospitalizados, nos da a entender que de repente usaron acá historias clínicas, ¿no? En resultados, una lupa, vemos acá lo que podría ser el vector del Chagas, la edad más frecuente, acá parece ser un niño, ¿no? Y acá también nos dice 14 años, el sexo más frecuente, el icono de hombres, un hospital, porque nos dice las hospitalizaciones que fueron en sí 14 pacientes, y acá nos dan también más texto. No está mal colocar texto, porque hay cosas que, en las cuales tal vez no podemos encontrar un icono para ello, así que está perfecto lo que hemos hecho acá. Letalidad, y vamos a sacar la conclusión. Una conclusión de dos líneas, y si hay conclusiones que tal vez no pueden cambiarlas porque sí o sí hay un lenguaje técnico que se usa en los artículos científicos, pueden utilizar las negritas para resaltar lo más importante. En la parte inferior, como ya les mencioné, la referencia, muy importante, el DOI. Acá podrían agregar, por ejemplo, lo que les mencioné del QR para que vayan directamente al artículo. Y en la parte izquierda, datos de la revista, ¿no? Que está indexada Cielo, Scopus y Web of Science. Ese es un buen ejemplo de un visual. Vamos a ver acá un visual de OBMED, por ejemplo. En la parte superior, de igual manera, su título. Acá han tenido también una división diferente. El de acá también tuvo, por ejemplo, esta división, que como ustedes ven, no es exactamente igual a lo que nos recomienda el Sevier, por ejemplo, varía un poco y eso puede variar de acuerdo como tú lo que es conveniente, ¿no? No es que haya una estructura en cuanto a división establecida, sino que basta con que tenga las partes más importantes del artículo suficiente. Acá vemos el objetivo, igual usando las negritas, la población, vemos que son hombres y mujeres, el total de la población, el estudio, tipo de estudio. Vemos un hígado, ya más o menos sé de qué se trata, ¿no? De fibrosis hepática. Vemos acá algunos datos sobre el diagnóstico. Vemos que fue en Lima, Perú. La población, el icono de una mujer. Veo algo acá como una ecografía, más o menos me indica de qué va el artículo. Puntos de corte, cuando tengamos, por ejemplo, datos que no podemos mover y que son importantes para que se entienda, podemos colocarlo así o como un cuadrito para que sea un poquito más didáctico. La conclusión, un poquito, y como les dije, si son tres líneas o más, a utilizar las negritas, ¿no? Para subrayar lo más importante y que sea más fácil de entender. En este caso, por ejemplo, en la parte derecha se colocaron las redes sociales de Dovemet y también sí o sí la biografía, ¿no? La referencia para ver los autores de este artículo, que suele ser un poquito más pequeño, pero de todas maneras que sea visible para el lector. Y acá tenemos un ejemplo que me gusta mucho. Eh, en ese entonces, para hacer PPC Socimed hicimos estos formatos. Vemos que también, al igual que acá, siempre se va acorde a la paleta de colores, ¿no? Tenemos cerca de cuatro colores clave y casi no se van fuera de esa paleta. Y acá ese está muy bonito, por ejemplo. El acá sí sigue la estructura que nos recomienda seguir. Por ejemplo, aquí está el título, metodología de resultados y conclusiones. Y todo, como ustedes ven, se ha adaptado a la paleta de colores. Por ejemplo, acá que nos muestra una laptop y acá que lo que hay como libritos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un estudio bibliométrico. Acá que hay una laptop, papelitos, porque representan las revistas. Población, las publicaciones, el periodo de tiempo, nos muestra la muestra, ¿no? Los artículos, análisis de datos, una lupa, unas gráficas,
resultados, nos dice el periodo de las publicaciones. Y esto de acá me gustó bastante, por ejemplo, colocaron en los resultados, hablan acerca de la afiliación al Perú, colocaron el mapa del Perú, y acá colocaba también, creo que es la Catedral de Lima, lo han puesto también en un dibujo bastante sutil, porque la mayoría de ellos fueron realizados en Lima. Luego también hablaron acerca de las bacterias, que también era un tema que estudiaban bastante, con unas bacterias. En las conclusiones, una flecha hacia arriba, porque nos dice que la producción científica sobre estos temas ha aumentado. Y acá también nos menciona otra vez el mapa de Perú y nos señala con una flecha que fue en Lima donde se centraron la mayor parte de estudios. Entonces, para mí ese es un buen ejemplo de un visual asset. Cumple con todos los requisitos, está muy bien estructurado, ven que hay espacios en blanco, no está muy saturado, cumple con la paleta de colores de la institución, en este caso Socimed, y tiene varios recursos visuales que yo ni siquiera he leído el texto, me he salteado el texto, pero más o menos puedo ver de qué trata el artículo. Y acá igual, de igual manera, la cita, y en ese entonces pues colocábamos los logos de cada sociedad científica que había hecho el Visual Arts, ¿no? Ahora, algunas herramientas prácticas para el diseño. En lo particular, yo siempre he usado Canva, incluso en Socimed, en ese entonces seguíamos usando Canva y les dábamos el artículo. Es bastante fácil porque ustedes, por ejemplo, en sus sociedades, lo que puedan, si los que son de CPPC o incluso también la mano con CPDI o con CPC, pueden hacer un formato en Canva, lo comparten y la persona que va a editarlo simplemente hace una copia y no empieza desde cero, sino que ahí nomás en ese formato va trabajando. Ahora, si no eres muy fan de Canva, no te gusta mucho editar, en PowerPoint también se puede hacer ello. Y lo descargas como si fuera una imagen en PNG o JPG. BioRender también he escuchado bastante que se usa para algunos iconos y a mí me gusta mucho la página de Flaticon, ¿no? Que es de donde saco, por ejemplo, estos iconos que en algún momento utilicé para algunas diapositivas. Acá mucho ojo porque debemos tener cuidado con lo que es el copyright, porque hay algunas imágenes que no son de uso libre. Entonces, para hacer todo lo que es divulgación científica e incluso cuando hacemos algunas diapositivas para exponer en congresos científicos, en los concursos de investigación, siempre debemos usar estos iconos. Son iconos que no tienen copyright, son libres de copyright, no tienen derechos de autor. Estos iconos son en PNG, ustedes pueden cambiar de color, pueden hacerlo en tonos negros, incluso adaptarlos a- al formato que ustedes tengan, ¿no? Entonces, esa es una recomendación, no solo para los visuals, sino para toda presentación científica que tengan ustedes más adelante. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de un visual abstract? En sí, un visual lo que permite, como ya les mencioné, es a los lectores comprender rápidamente el mensaje final de un artículo. Su objetivo es estimular la navegación, promover la investigación multidisciplinaria, porque no solo lo ve gente de medicina, sino también lo puede ver un psicólogo, por ejemplo. Ayuda a los lectores a identificar más rápidamente qué artículos son más relevantes para su interés de investigación. Y como ya les mencioné, se ha demostrado ya con evidencia científica que estos visuals pues, son más beneficiosos tanto en términos de visualizaciones, como también que nos da más actividad en redes sociales. Y en particular, el uso anual promedio de un artículo se duplica usando un Visual Asset a comparación de aquellos que no tienen un Visual. Finalmente, ¿dónde podemos usar y difundir los Visual Assets? Como ya les comenté anteriormente, una de esas herramientas son Twitter, o bueno, ahora llamada X, ¿no? Casi en Perú no solemos usar, la comunidad científica no suele usar Twitter, pero lo que he visto es que en otros países, por ejemplo Australia, Estados Unidos, generalmente los de habla inglesa, se exige, o sea, no te exigen, pero tú te ves prácticamente obligado como investigador o como estudiante de posgrado, de PhD, a tener Twitter, porque la comunidad científica ahí usa bastante esa red social y no lo usa como ocio, sino que lo usa para aumentar la visibilidad de su producción científica e incluso un mentor en algún tiempo me comentó que mediante Twitter también pueden contactar con otros investigadores y así también aumentan su visibilidad en la comunidad científica. También pueden usar en LinkedIn he visto últimamente bastante sobre esto, como les comenté, mucho material visual, muchos visuals, varios autores que publican un mini resumen acompañado de su visual art. En Instagram también, aunque no se suele ver muy a menudo, en congresos, como les mencioné, los
los concursos científicos que hace la SOCIMED, los concursos de Visual Abstract, y también puedes publicarlo junto a tu artículo publicado, porque hoy en día algunas revistas ya tienen esta sección donde te piden que subas tu artículo y que también hagas un Visual Abstract para que puedas hacerlo, y te sale en la revista, ¿no? Te sale la parte preliminar de tu artículo, resumen, y al costadito tu visual. Y luego más abajo está todo el contenido, ¿no? Es una herramienta que hoy en día ya ha sido utilizada por varias revistas. Y no son revistas pequeñas, sino son revistas de alto impacto. Y bueno, eso sería todo por la ponencia de hoy. Y recordarles también que cuando hacemos investigación no es solo buscar que la persona lo lea, sino que también que se vea, que se entienda y sobre todo que se recuerde, ¿no? Y eso es más o menos lo que buscamos hacer con los Visual Abstracts, y no solo con los visuals, sino también con toda la divulgación científica en general. Ya la palabra clave es divulgación. Muchas gracias, chicos. Disculpen, ¿podría volver a repetir la palabra clave? No pude escuchar.
Gracias.